Hola, buenos días. Soy Michael Ríos. Nuestro tema el día de hoy es el COVID-19 y su impacto sobre el sector de educación en el Perú. A principios de este año de 2020 se vive el embate de lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, durante este primer trimestre se dieron diferentes cambios y diferentes desafíos que se afrontó durante la época de la pandemia. Principalmente el efecto que tuvo fue en la educación, donde se suspendieron las clases presenciales y la educación se paralizó prácticamente en todo el mundo. Eh, Paso la palabra a mi compañero. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Raúl Gerson Cochán Zacarías. Este encierro, esta pandemia, no solo agarró desprevenido al sistema educativo, sino que planteó una estrategia que parecía casi imposible, que es mantener viva la educación mientras en las escuelas, en los institutos, en las universidades, ya que estaban cerradas, implementaron diversas modalidades de aprendizaje. Entonces, hablaremos del acceso de la educación a distancia, el ingreso tardío y la educación a distancia y la deserción. Continuación, mi siguiente compañero. Está silenciado. Cámara, tu micro, mano. Bien, en ejemplo, hubo un hecho que fue extremadamente positivo con respecto a el efecto que causó la pandemia, fue que se unieron lo que es la tecnología y la educación. Ambas continuaron trabajando en pro de una mejor calidad en la educación de las personas durante el tiempo que duró esta pandemia. A pesar de los desafíos a los cuales se había enfrentado, estos logros de la tecnología y la educación han estado marcados por nuevas formas de métodos híbridos en la educación, ya que esta nueva metodología de enseñanza se mezcló con lo que es la modalidad semipresencial, ¿no? Seguir una educación presencial y a su vez una parte virtual. Y esto en parte ha demostrado ser eficiente porque produce resultados que resultan ser satisfactorios para la construcción de conocimiento. Cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Brian. Mi nombre es Freddy Paxi y bueno, claro que sí. En el punto donde llega la pandemia, tuvimos que afrontar diversas situaciones, ¿no? Las cuales no estábamos acostumbrados, porque justo también al inicio de nuestra carrera técnica llegó la pandemia y también con ella llegó las clases presenciales. Recuerdo que el 5 de marzo fue el primer caso COVID y bueno, nuestras clases se extendió, el inicio de nuestras clases se extendió hasta el abril, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue más o menos por ahí. Y, y de las cuales hubo muchos conflictos, hubo por parte de muchos compañeros que no pudieron continuar, ¿no? No pudieron acceder a las clases, ya sea por bajos recursos, ya sean por la pobreza, ya sean por diversas cosas. Entonces, eso fue un impacto para nosotros, para la educación, fue gran pérdida educativa también. Fue lo que tuvimos que atravesar, ¿no? En ese entonces. Les doy la palabra a mi compañero. Soy Romario Chambe y voy a continuar. El Estado peruano pudo implementar, debido a la pandemia, rápidamente el programa de Aprende en Casa, ¿no? Que se encontró con que, debido a la discontinuidad de las prácticas de educación a distancia a través de la radio, televisión, prácticamente habían desaparecido. Además, en varios lugares era imposible implementarlas, porque en Perú, el país considerado de ingresos medios altos todavía, hay hogares que carecen de electricidad. Es así que al inicio de la pandemia, alrededor de un 9% de los estudiantes peruanos vivían en áreas donde no se podía acceder a ninguna modalidad de vínculo con Aprendo en Casa. Gracias. Mi nombre es Emanuel Anderson Huerca Quispe. Sobre la situación del COVID, ha obligado al país a dar un salto hacia el mundo digital, ya que miles de docentes eh, han logrado comprender que se veían en la obligación de desarrollar habilidades digitales para poder seguir el ritmo de sus enseñanzas.
Y esta lección ha sido dada al país y de tal manera los alumnos, para poder demostrar lo aprendido, tenían que cumplir con los trabajos y las tareas que era dejada por el docente. Y eso pasaba por conceder el acceso a Internet, ya que este es un bien público para la educación y por ende era un derecho para todos los niños y adolescentes. Gracias. Bueno, a continuación hablaremos sobre el ingreso tardío a la educación a distancia. Señalaba probablemente la efectiva de ciertas medidas de detracción de reincorporación a los estudiantes mediante planes de recuperación de clases y estrategias para alentar y permanecer en la educación. Pero todo no fue satisfacción, ya que había diversos sitios o lugares que no se podía contar con la tecnología o brindar un buen servicio en educación. Mi siguiente compañero. Ya. Pero todo esto se trató de mitigar, ¿no? Con acciones del gobierno. Entre las acciones para mitigarlo tenemos dos. Se priorizaron esfuerzos para mantener el contacto y la continuidad educativa de los estudiantes con mayores dificultades de conexión y condiciones sociales y económicas más desfavorables. También hubo bonos otorgados por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Gracias. Bueno, mi nombre es Gerson Fabricio Sánchez Masaya. Bueno, aún lamentablemente poniendo todos esos estos, y cuando se planteó la educación a distancia, no se mostraba la efectividad que se quería, ¿no? Y muchos estudiantes no pudieron acceder a la educación a distancia. ¿Por qué razón? Primero, por la pobreza, muy pocos recursos. Otra cosa sería por la falta de acceso a recursos tecnológicos, falta de laptop, computadora e internet, ya que, bueno, en unos casos también, acá en TechSoup, que un compañero no tenía, al principio de la pandemia no tenía ni celular, no tenía laptop ni computadora y tenía que alquilar su celular para poder hacer sus clases virtuales. Y los problemas de conectividad, ¿no? En el Perú tenemos el internet más caro, pero a la vez el internet más, con más baja calidad. Entonces, eso tampoco no favorece a que los estudiantes puedan tener una educación a distancia correcta y efectiva. Le doy paso a mi compañero. Ya, continuando. Por todo esto se trató de mitigar con acciones del gobierno para la educación pública y con acciones para las instituciones privadas. Entre las acciones para mitigarlo tenemos dos, ¿no? A fin de lograr garantizar el acceso al servicio educativo a toda la población escolar en las instituciones públicas, Minedu implementó el Aprendo en Casa. Al fin de lograr garantizar el acceso al servicio educativo a toda población escolar en las instituciones privadas, e implementó el uso de herramientas, ¿no? Tecnológicas de clases virtuales como Google Meet, Zoom, Cisco Webex, entre otros. Gracias. Ahora, por otro lado, ya empezamos los desafíos que nos trae lo que es el retorno a clases presenciales, ¿no? Entonces, el acompañamiento y la contención emocional, ya sea para los estudiantes y los profesores, que vienen de una educación, bueno, de implementar lo que es la educación virtual. También la contención emocional, ¿no? La contención emocional y la comunidad educativa que ahora vuelve otra vez a retornar lo que es presencial, ¿no? Los lazos también, el mantener y fortalecer lo que son los lazos de comunicación entre profesores y estudiantes, ya que eso ayuda mucho al estudiante a retornar otra vez a socializar con sus compañeros, con los profesores, ya que venimos de la virtualidad, de estar delante de un monitor y no poder socializar, ¿no? Y ahora, los padres han sido los mejores aliados para los profesores para poder guiarlos en estas clases virtuales, ¿no? Porque siempre hay distracciones, el internet siempre te pone trabas, a veces hay mil distracciones, entonces han podido guiar a los estudiantes a que puedan seguir de una forma correcta sus estudios, ¿no? Gracias. De acuerdo a lo anterior, era indispensable hacer un diagnóstico inicial, tanto académico como emocional de los alumnos. Para ello, los docentes tenían que ser conscientes de las necesidades
deficiencias y problemas que vayan a atravesar los alumnos, para que de esta manera se pueda proponer estrategias de intervención que permitan dar un adecuado acompañamiento de enseñanza para los estudiantes. Gracias. Sí, y cuando también iniciamos nuestro retorno a las clases, fue como también otro desafío, ¿no? Porque se tuvo que reconciliar las enseñanzas de modalidad virtual con la presencial. Y tanto los profesores como nosotros los estudiantes tuvimos que enfrentar también una serie de objetivos durante la educación virtual. Pero pienso que también fue todo desafío para los profesores, porque algunos profesores no estaban tan capacitados, no estaban tan familiarizados en el uso de estas herramientas tecnológicas como las laptops. Por ejemplo, algunos no sabían cómo transmitir pantalla o cosas así, ¿no? Pero a la vez también han ganado también una serie de destrezas a raíz de lo que pasó el tiempo, han ganado habilidades, conocimientos a razón de tener que manejar diferentes programas, plataformas y estas herramientas. También creo que el mismo TechSoup también los capacitó directamente a ellos para solventar y solucionar ese pequeño problemita. Y las cuales habilidades no deben ser dejadas de lado, sino que pueden ser empleados para hacer las clases más interactivas, como que retroalimentar la enseñanza, tanto como en el campus de TechSoup, y forzarla más con videos educativos en las casas, ¿no? Y con el fin de promover un aprendizaje más autónomo, promover actividades, generar nuevos campos de acción, tanto para el profesor como para los alumnos. ¿Les dejo hablar mi compañero? Bueno, con todo esto mencionado, estamos seguros que ahora todos entendemos sobre el impacto del COVID-19 en la educación, ya que nosotros hemos vivido, mediante los desafíos que hemos tenido que enfrentar, las faltas de tecnología, como mencionaron nuestros compañeros, los problemas de no contar con una buena conexión que casi a la mayoría nos ha podido pasar, el desarrollo de métodos híbridos en la educación presencial y virtual, y a su vez un nuevo desafío que ahora será para nosotros adaptarnos al entorno de clases presenciales, ya que poco a poco lo iremos logrando. Gracias por permitirnos este tiempo, por compartir sus ideas acerca del COVID-19 y su impacto que tuvo sobre el sector educación en el Perú, y por todo el trabajo que aún queda por hacer para poner la educación en el lugar que corresponde. Ante todo, gracias por el tiempo permitido en este podcast. Les deseo que tengan un buen día y muchas gracias. Muchas gracias.